Estas son las noticias que circulan en la prensa norteamericana y que son relevantes para Venezuela hoy, 29 de marzo de 2025. El gobierno del presidente Donald Trump solicitó este viernes a la Corte Suprema de Justicia que intervenga en la tensa batalla legal sobre la aplicación de la ley de enemigos extranjeros, la ley de tiempos de guerra que fue utilizada para deportar rápidamente a presuntos miembros del Tren de Aragua hacia El Salvador. La apelación de emergencia que solicita a los magistrados que revoquen una orden del juez federal de distrito James Bosberg, que bloquea nuevas deportaciones bajo dicha ley, mete de lleno a la Corte Suprema en la polémica de la administración Trump. Según declaró la Procuradora General interina, Sarah Harris, en nombre del gobierno, en su primera comparecencia ante la Corte Suprema, este caso plantea interrogantes fundamentales sobre quién decide cómo llevar a cabo operaciones sensibles de seguridad nacional en este país, el presidente a través del artículo 2 o el Poder Judicial. La Constitución ofrece una respuesta clara. El presidente, la República no puede permitirse otra opción, dijo la procuradora Harris en su comparecencia. Al igual que otras apelaciones recientes, el argumento del gobierno de Trump se basó en sus insistentes quejas de que jueces tribunales inferiores le estaban poniendo obstáculos a su agenda presidencial, emitiendo órdenes temporales que, si bien no resuelven las impugnaciones sobre el poder del presidente, al menos han suspendido temporalmente parte de su agenda. El punto en disputa es el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que le otorga amplios poderes al presidente para identificar y expulsar a inmigrantes indocumentados. La ley otorga dicha autoridad en tiempos de guerra o cuando un enemigo intenta una invasión e incursión depredadora. Esta fue, por cierto, la razón por la cual en la argumentación el presidente Trump citó una invasión promovida por el régimen de Nicolás Maduro de criminales, por supuesto, del Tren de Aragua, para causar caos en Estados Unidos. El caso llega al Tribunal Supremo días después de que su presidente John Roberts emitiera una inusual reprimenda a la sugerencia de Trump de enjuiciar a Bosberg, al juez Bosberg, por su gestión del caso. Durante más de 2 siglos, dijo Roberts, se ha establecido que el enjuiciamiento no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial. Esta fue la declaración del presidente de la Corte Suprema en un comunicado reciente. El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito. Pero, ¿cómo comenzó todo este embrollo legal? ¿Y quiénes presentaron la demanda que ahora está en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos? Pues 5 venezolanos que aún se encuentran aquí en Estados Unidos y habían sido detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional fueron los responsables de la demanda contra la administración Trump, impugnando el uso de la mencionada ley para ellos ser deportados. Bosberg, nominado al tribunal por el presidente Barack Obama, impidió temporalmente que el gobierno realizara más deportaciones bajo esta legislación mientras se considera el caso, ya sea contra los 5 demandantes o contra cualquier otra persona en una situación similar. La orden de Bosberg no impidió que el gobierno deportara a los 238 miembros del Tren de Aragua y que continuaron deportando a otras personas bajo leyes distintas a la ley de enemigos. Sin embargo, Trump apeló esta decisión del juez Bosberg muy rápidamente. El Tribunal de Apelaciones del Circuito de la Ciudad de Washington dictaminó el miércoles pasado, esto lo dijimos en nuestro anterior programa, por 2 votos contra 1, que las órdenes del juez Bosberg podían mantenerse mientras se resuelve esta impugnación legal. Es esta decisión del Tribunal de Apelaciones la que Trump está apelando ahora ante la Corte Suprema de Justicia. Cuando la Corte Suprema consideró por última vez la ley de enemigos extranjeros en 1948, le otorgó al entonces presidente Harry Truman un amplio margen de maniobra para decidir cuándo podía invocarse la ley. El presidente Truman
había intentado expulsar a un ciudadano alemán y la apelación llegó a la Corte Suprema 3 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. La guerra, de acuerdo al razonamiento de la Corte Suprema, en ese momento no termina necesariamente cuando cesan los disparos. Era el presidente, dijo entonces la Corte Suprema, quien determinaba cuándo terminaba una guerra. Stephen Miller, uno de los asesores claves de el gabinete de Trump y otros miembros de la administración, parecen haber interpretado esa decisión como que impedía cualquier revisión judicial sobre cómo un presidente implementa esta ley de enemigos extranjeros. Pero la juez que estableció esta decisión en contra de Trump en la Corte de Apelaciones, la juez Henderson, refutó esa interpretación en su voto del miércoles. Los poderes electos, no los magistrados no electos, deciden cuándo termina una guerra. Esa es una cuestión de hecho para los líderes electos, ella escribió. Eso no significa que los tribunales no puedan determinar el significado legal de los términos legales y por eso se mantiene esta decisión hasta que se decida, por supuesto, en la Corte Suprema. La apelación de emergencia es la tercera pendiente en el expediente de emergencia del Tribunal Supremo desde el inicio de esta segunda administración Trump. El Departamento de Justicia también solicitó al tribunal que limite el alcance de una orden distinta, otra orden que prohíbe temporalmente a Trump implementar su iniciativa para eliminar la ciudadanía por nacimiento. Y más recientemente la administración solicitó al tribunal que le permitiera congelar millones de dólares en subvenciones a los estados para abordar el tema de la escasez de educadores. Estos temas aún no han sido resueltos y están pendientes de una decisión que se produzca, por supuesto, en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Entre tanto, un equipo de abogados que representa a las familias de 30 venezolanos enviados por Estados Unidos a la megacárcel Secot en El Salvador pidió también esta semana a la Corte Suprema de Justicia salvadoreña que evalúe la legalidad de esas detenciones. Uno de los abogados, Jaime Ortega, dijo que habían sido contratados por la dictadura de Nicolás Maduro para presentar un recurso ante la Sala Constitucional del Supremo salvadoreño, que también aplicaría al resto de los 238 deportados venezolanos, por supuesto, por orden del presidente Donald Trump. Estamos pidiendo al tribunal que revise su situación jurídica y se pronuncie. Si su detención es ilegal, debe ordenar inmediato la liberación de estas personas, dijo el abogado Ortega a los periodistas. El presidente salvadoreño Nayib Bukele dijo la semana pasada que Estados Unidos envió a 238 presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua, aunque no los identificó ni aportó pruebas de esa afirmación. El Salvador aceptó acogerlos y encerrarlos en este centro de confinamiento del terrorismo conocido como SECOT, que es considerada la mayor prisión o la más de alta seguridad de América Latina. Las autoridades estadounidenses han reconocido que no todos los deportados tenían los antecedentes penales, pero la mayoría estaba en esta situación. Llama la atención que la dictadura haya contratado abogados para ejercer acciones penales que no permite, acciones legales que no permite en Venezuela para la liberación de las personas injustamente detenidas. Es una gran ironía. Por otro lado, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, firmó un acuerdo con el gobierno de Gustavo Petro en el que Washington ayudará a Colombia a impedir que terroristas, personas vinculadas a grupos terroristas como el ELN, quizás el Cartel de los Soles, crucen sus fronteras y se comprometió a trabajar con las autoridades colombianas en materia de seguridad pública, narcotráfico y trata o tráfico de personas. Vamos a ayudar al pueblo colombiano a detectar e impedir que delincuentes y terroristas intenten cruzar sus fronteras. Así, mientras trabajamos juntos, el pueblo de Colombia estará más seguro, tendrá la oportunidad de prosperar y a su economía le irá mejor, dijo la secretaria Noem en una declaración a la prensa junto a la canciller colombiana Laura Sarabia.
En la reunión, las altas funcionarias conversaron sobre cuestiones de seguridad pública, narcotráfico, muy importante, y la trata de personas, y de cómo sus países enfrentan estos problemas en cooperación, dijo Noem. La idea es fortalecer nuestros sistemas de seguridad regional y asegurar de que estamos interrumpiendo el movimiento de actores amenazantes que perpetúan la actividad ilegal y también facilitan el tráfico ilegal de migrantes a través del hemisferio occidental. En este sentido, la secretaria Noem también insistió en que el acuerdo firmado facilitará el intercambio de datos biométricos entre ambos países para identificar a posibles terroristas y criminales que buscan cruzar las fronteras hacia Estados Unidos, las fronteras de Colombia, y luego entrar por la frontera sur a Estados Unidos. El intercambio de datos biométricos ya ha llevado a más de 1.700 deportaciones y 1.000 detenciones, expresó la secretaria Noem, quien agregó que en este tipo de medidas el gobierno del presidente Trump está haciendo o tratando de cumplir con ese eslogan de convertir a Estados Unidos en un país más seguro otra vez. La secretaria estadounidense considera que Colombia y Estados Unidos pueden ser líderes en esta área de cooperación y atraer a otros países para realizar un esfuerzo cooperativo para abordar las preocupaciones de seguridad que todos compartimos. La visita de Noem es la primera de Colombia de un alto funcionario de la nueva administración de Trump y se produce 2 meses después de una crisis diplomática que ustedes conocen, causada justamente por diferencia sobre el trato en que reciben los colombianos que son deportados desde Estados Unidos. Noem también se entrevistó con el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, con el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, y con la directora de Migración Colombia, Nigeria Rentería. Al concluir su visita a Colombia, la secretaria Noem viajó a México para reunirse con la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, y otros funcionarios. Por cierto, en México ellos expresaron que iban a profundizar más la cooperación en la lucha contra los carteles, y la presidenta Sheinbaum dijo fundamentalmente que en lugar de informar de lo que se estaba haciendo, ellos iban a compartir la estrategia o la información sobre la marcha de cómo se están produciendo en estas medidas que ha tomado el gobierno mexicano contra los carteles de la droga que fueron calificados por Estados Unidos o sancionados como organizaciones terroristas extranjeras. Y como otra de las expresiones también del impacto catastrófico que está provocando toda la crisis en la propia petrolera estatal venezolana PDVSA. Se anunció ayer que esta compañía en sus sedes en Caracas reducirá, y probablemente en todo el país, reducirá el horario de oficina de sus empleados administrativos tras una orden gubernamental de ahorro energético en medio del agravamiento de la crisis energética, es decir, del colapso de la infraestructura de electricidad en Venezuela, por supuesto, una responsabilidad exclusiva del régimen. El gobierno de Maduro anunció el domingo que las oficinas gubernamentales reducirían su horario a la mitad debido a la menor generación de energía hidroeléctrica y la falta de combustible suficiente para alimentar las plantas termoeléctricas, y que estaban provocando cortes de energía más prolongados en algunas regiones. Como parte del plan del régimen, PDVSA, en una nota interna que la publicó el día de ayer, indicó a sus empleados que trabajaran desde las oficinas administrativas 3 veces por semana en lugar de 5, y desde la casa los días restantes hasta nuevo aviso, con el objetivo de reducir el consumo energético de la compañía. Ordenamos a todas las vicepresidencias, direcciones ejecutivas y oficinas administrativas que implementen el plan de ahorro energético de forma progresiva y coordinada, señala este documento donde se hizo el anuncio, y agrega que las áreas operativas de producción de petróleo y gas, refinerías y actividades comerciales no se verán afectadas. Venezuela, que en las últimas décadas ha enfrentado episodios de severa escasez de combustible y crisis eléctrica, se prepara
para la posibilidad de medidas más severas por parte de Estados Unidos tras la imposición de aranceles secundarios de 25% a los países que importen petróleo venezolano. Esta es, por supuesto, una parte adicional de toda la crisis en Venezuela, que también abarcó, por cierto, el tema de la devaluación del bolívar, causando un gran impacto. La llegada a Maiquetía del deportado venezolano más famoso en las redes, el increíble Leito Oficial, mostró no solo la calidad del hombre nuevo que produjo el chavismo especializado en sacar lo peor de todos los venezolanos, sino también la complacencia de la dictadura, particularmente del capo Diosdado Cabello, en este prototipo de antisocial del siglo XXI en Venezuela, cuyo daño a la migración venezolana en Estados Unidos todavía está por medirse en toda su extensión. Como se sabe, a su llegada a territorio norteamericano, Leonel Moreno, alias Leito Oficial, había sido admitido dentro del programa de alternativas a la detención, un programa utilizado por las autoridades para liberar a ciertos migrantes bajo supervisión, en lugar de mantenerlos detenidos con la condición de que se presentaran periódicamente a una corte de inmigración. Sin embargo, Leito Oficial incumplió los requerimientos del programa al no presentarse en las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dentro del plazo establecido de 60 días, lo que provocó que lo calificaran inmediatamente como un fugitivo. Fue cuando era fugitivo cuando Leito comenzó a grabar los videos que lo hicieron tristemente célebre. Terminó arrestado a mediados de 2024 por un equipo de captura de fugitivos de inmigración en la ciudad de Gahanna, en Ohio. Pensando que todavía estaba en Venezuela, en la típica mentalidad chavista, comenzó, entre otras actividades, a promover la invasión de propiedades deshabitadas, tal y como los chavistas han acostumbrado a hacer en Venezuela. A pesar de los antecedentes delictivos, la dictadura recibió a los 178 deportados este viernes en la madrugada, entre ellos Leito Oficial, como si se tratara de víctimas del imperialismo o figuras de la resistencia. Imagínense el uso propagandístico que está haciendo el régimen de estas deportaciones. Durante el recibimiento, por cierto, Diosdado declaró que en el vuelo venían compatriotas perseguidos que han sido estigmatizados en los Estados Unidos. A pesar de que algunos de los deportados contaban con expedientes abiertos o fueron vinculados a delitos como fraude, evasión o pertenencia a organizaciones delictivas, el régimen venezolano optó por construir una imagen heroica de los deportados. Lo que este episodio terminó probando es que la dictadura promovió esta migración masiva de venezolanos con mentalidad chavista para crear el caos dentro de Estados Unidos como una estrategia que ahora les ha complicado por completo el panorama y los ha puesto más en la mira de los ataques de Donald Trump. La gran contribución de personajes como Leito Oficial fue la demonización de la migración venezolana. Pero él no fue el único. Lamentablemente, los actos de unos pocos terminó afectando a la gran mayoría de compatriotas que buscaron un futuro mejor y ahora corren el riesgo de perder todos sus esfuerzos. Hasta aquí las noticias.